Buenas tardes. Siendo las 17 horas, damos inicio a la sesión científica ordinaria de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 7 de noviembre de 2023. Bienvenidos, un gusto tenerlos hoy a los que están presencialmente y a los que están por el Zoom. Y bienvenida a la doctora Budrandi, Sonia Budrandi, que creo que es la primera vez que participa, ¿no? Un gusto tenerla. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo a los presentes y a los que están participando por Zoom. Antes de empezar con el tema, voy a hacer una breve recordación, un recuerdo para el doctor Fortunato Benaim. El doctor Fortunato Benaim Ben Sadón fue un hombre de gran gravitación en la cirugía plástica y del quemado en el Río de la Plata, que falleció el pasado mes de septiembre con casi 104 años. Había nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cerca de Luján, el 18 de octubre del 19 y falleció el 25 de septiembre del corriente año. Fortunato Benaim fue un hombre apasionado por la cirugía plástica, formado en las clínicas quirúrgicas de Buenos Aires y de los Estados Unidos, y además fue músico, y desde su juventud tuvo inclinación por la música, integrando diversas orquestas típicas y orquestas de médicos y hasta un cuarteto, y ejecutaba allí el violín, pero también tocaba el piano, cosa poco conocida para los que lo frecuentamos en otros ambientes. Pero tuvo una gran relación con los cirujanos plásticos de nuestro ambiente, fue un inspirador del Centro Nacional de Quemados, y allí se entrenaron muchos de los cirujanos plásticos uruguayos que luego desarrollarían la actividad en nuestro país. Estas son algunas fotos que nos había cedido el doctor Sergio Martínez de Becchi. Ahí está Jorge de Becchi con Fortunato Benaim sentado, joven. Acá lo tenemos con el doctor Enrique Apolo, que es el que está con la flecha amarilla al centro hablando. Fortunato Benaim joven y de Becchi también en la punta. Y esta otra actividad de cirujanos plásticos donde está de Becchi, Benaim. Por allá se ve el joven Eugenio Bonavita Páez y Rubén Varela Soto. No sé si está Moller allá atrás en el recodo de la escalera. Bueno, la obra principal de Benaim fue el Hospital de Quemados en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Pedro Goyena, que fue referente en toda América Latina, y fue miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, donde lo frecuentamos, y también fue desde 2013 miembro académico correspondiente de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Bueno, esto es el recuerdo que quería traer para un hombre que tuvo gran significación en el desarrollo de la cirugía plástica y particularmente en el tratamiento de los quemados en el Uruguay. Ahora vamos al tema del orden del día. Lo que vamos a exponer tiene relación con el primer colegio médico del Uruguay, que así se denominó, una gremial de médicos fundada en 1942. Tal vez de los presentes no tengan conocimiento de la existencia de esta institución, que tuvo una vida relativamente corta, terminó allá por el año 66-67, pero nos interesa repasar algunos hechos de esta actividad. Debe diferenciarse el Colegio Médico del Uruguay, entidad gremial, fundado en el 42, al que nos vamos a referir, del Colegio Médico del Uruguay, persona jurídica de derecho público no estatal, creado por ley de 2009. El origen de este colegio médico, del conocimiento que tenemos de estas publicaciones, tiene que ver con que hace algunos meses, allá en el mes de abril, mayo, nos reunimos en la casa del doctor Elvio Paulillo, en Maldonado, con la viuda y las hijas del doctor Juan Carlos Macedo, a propósito de un libro que está en preparación. Y ellos trajeron como aporte, entre un voluminoso material, 24 revistas del Colegio Médico del Uruguay, publicadas entre los años 1943 la primera y 1960 la última, con muchos números salteados. No conocíamos la existencia de esta revista, aunque sí algunos de los directivos de ese colegio médico, pero en lo que pudimos saber, pertenecieron al doctor Humberto Orcas Berro, esta colección, que era tío de Juan Carlos Macedo,
y que se las habría obsequiado y quedaron allí por 20 años después de su fallecimiento en la ciudad de Míguez, en el consultorio que era de Macedo en Míguez. Posteriormente he podido realizar una descripción número por número de estos 24 ejemplares, descubriendo una infinidad de temas y personajes desconocidos que me pareció oportuno traer a conocimiento de ustedes. Ellos permiten conocer con mayor proximidad lo que fue y por lo que bregó esta institución y en qué se aproxima y diferencia de otras gremiales e instituciones médicas de la época. Desapareció, como dije, hacia el 66-67, no hay una fecha concreta, pero fue cuando dejó de participar en otras actividades grupales, y conocí sí a varios de sus directivos personalmente y aparecen en la galería de imágenes del Sindicato Médico en diversos actos públicos. ¿Cómo surgió el Colegio Médico del Uruguay gremial? Por una asamblea de médicos que se dieron cita en la sede del Automóvil Club del Uruguay el 29 de septiembre del año 42. Luego de varias reuniones allí y otras realizadas en el Club Médico, se aprobaron los estatutos el 23 de diciembre del 42 y los 30 médicos que fueron designados por aquella asamblea se reunieron en el Club Médico el 30 de diciembre, acordando que el 12 de enero del año siguiente realizarían la distribución de cargos del Consejo Directivo. Luego se reunieron en domicilios particulares y en el Club Banco República, porque el Club Médico les dijo que no se podían seguir reuniendo allí, y finalmente alquilaron local en el Palacio Díaz, donde fue su sede permanente. ¿Cuál era el propósito? La nueva institución debía evitar cuidadosamente, según sus definiciones, aparecer embanderada en tendencias o rivalidades médicas y muy cuidadosamente debía evitar intervenir en las luchas electorales de la Facultad de Medicina u otras instituciones médicas para, en ninguna oportunidad, aparecer como sectaria. Y la primera revista del Colegio Médico apareció pocos meses después de la fundación, en mayo del 43. Se inició con 351 adherentes. Para ese entonces el Sindicato Médico tenía unos 500 miembros aproximadamente. Este es el Palacio Díaz, donde tuvo su sede el Colegio Médico, y curiosamente en el edificio vecino vivían dos destacados profesores de la Facultad de Medicina, uno de ellos miembro del Colegio Médico, el doctor Juan César Mucio Fournier, y el otro, el doctor Bartolomé Viñale, el profesor de dermo de piel y sífilis, en el edificio pegado. Este es el Palacio Díaz, 18 de julio 1333. Bueno, el Colegio Médico entonces fue una institución con personalidad jurídica que en ese periodo, transcurriendo la Segunda Guerra Mundial, y un año antes del decreto de la ley de mutualismo, del decreto ley que reglamentó la actividad de las instituciones mutuales del año febrero del 43, surge como entidad diferenciada u opuesta al sindicato médico que, fundado en agosto de 1920, desde el año 1935 había dedicado su atención preferente a la creación y desarrollo de su centro de asistencia, lo que se conoce hoy como CASMU. Entre sus fundadores podía ubicarse a muchos médicos mutuales y a distinguidos profesionales, particularmente integrantes del cuerpo médico del Hospital Pasteur, profesores, jefes de servicio o colaboradores. Y curiosamente, había recogido en su seno a muchos beneficiados por el régimen de Gabriel Terra, entre ellos el hijo de Gabriel Terra. Otros, sin duda, contrarios a las definiciones políticas nacionales o internacionales del sindicato médico, recuerden en la Segunda Guerra Mundial y anteriormente por el tema de la Guerra Civil Española, y posicionados, los médicos del Colegio Médico, en defender beneficios para todos los médicos, lo que posiblemente estaba en falta en el sindicato médico por su dedicación casi exclusiva a atender los problemas del desarrollo del CASMU. Entre sus definiciones doctrinarias, sus propósitos, sus objetivos, podemos mencionar una clara posición contra la socialización de la medicina, buscar beneficios directos para los médicos, entre los cuales postulaban autos baratos, nafta barata o no restringida para los profesionales en plena Segunda Guerra Mundial. Recuerden que algunos médicos tuvieron que adaptar sus autos a carbógeno, entre ellos el auto de don Julio Nini Silva era un Cadillac con un carbógeno atrás. Tarifas de UTE en aquel tiempo
UTE era usinas y teléfonos del Estado, ¿eh? No usinas y transmisiones eléctricas, o sea, tenía también los teléfonos. Tarifas diferenciadas para los médicos, defensa de la colegiación profesional, defensa de la dirección de las entidades mutualistas por médicos y no por legos. Esto era una cierta contradicción con lo que era el sindicato médico, que había desarrollado su propia institución de asistencia médica. Y defensa, esto en forma muy destacada, de la clientela privada y de tener un arancel. Veamos cuáles eran las coincidencias en términos generales que había entre los gremios médicos existentes, sindicato médico y colegio médico. En el apoyo a colegas en conflicto por arbitrariedades de las instituciones. Entre ellos, el primero fue uno en Casa de Galicia con el doctor Humberto May, que, como ustedes saben, fue un antiguo profesor de anatomía. En Bella Unión con un doctor Bianchi, no pudimos ubicar si era Romeo Bianchi o cuál, pero hubo unas familias de Bianchi en Bella Unión. España Mutualista, los 17 carneros de España Mutualista fue un conflicto que duró décadas, terminó de resolverse en el año 65 y empezó en el año 47. Agresiones a médicos, contra médicos, García Grasso, Óscar García Grasso, y Asiaín Márquez, uno del Colegio Médico y otro del Sindicato Médico, que en la atención de pacientes habían tenido dificultades con la familia, habían sido agredidos, y el Colegio Médico los reivindicaba. Participaron en las convenciones médicas nacionales tercera, cuarta y quinta a partir del año 43, en la Confederación Médica Panamericana desde la fundación en 1946 hasta que se dedicó exclusivamente al reconocimiento del sindicato médico como la entidad mayoritaria del país, y autos paramédicos. Estas fueron las coincidencias entre los dos gremios. Las discrepancias eran en cuanto a la Facultad de Medicina, recuerden aquello de que no querían participar en contiendas electorales, aunque en aquella época no había voto obligatorio, de modo que era muy relativo el tema. El desarrollo del CASMU, consideraban que era incompatible que el sindicato tuviera un mutualista, una institución de asistencia mutual. La actitud de pontífice máximo, decían, que tenía el sindicato médico, o sea, definía cosas que obligaban a los demás. Vinculación con el Ministerio de Salud Pública, o sea, varios ministros salieron del colegio médico, vamos a verlo después. Sobre la caja de jubilaciones profesionales, también postularon la existencia de la ley, lucharon por la ley y tuvieron listas opuestas. Purgas, decían que el sindicato médico realizaba purgas de estilo soviético, sobre todo a partir de la huelga de salud pública del año 52, donde declararon que era incompatible ser miembro del colegio médico y del sindicato médico, y algunos que tenían doble afiliación tuvieron que optar. Y sobre la huelga médica también estaban francamente en contra. Hubo, sin embargo, gestiones de presidente del colegio médico que tuvieron notorios acercamientos y un cordial diálogo con el sindicato médico, particularmente durante las gestiones de los presidentes del sindicato médico Pablo Florencio Carlevaro, el padre de Pablo Virgilio, y José Pedro Migliaro, aquel hombre que fue jefe de servicio en el Pasteur y que fue profesor de fisiopatología. Hubo notas de pesar, por ejemplo, por el fallecimiento de Carlos María Fosalva, preocupación por la salud de Carlevaro, o tristeza por la renuncia de Migliaro, entre otros. Y veamos ahora entre sus socios fundadores, de los 351 que yo les comenté que había, recogí algunos nombres. Pedro Raúl Alonso, que fue jefe de servicio en el Pasteur, Hernán Artucio, padre, que era el médico de Valdomir, Américo Albrie, Carlos Amorín, profesor de bioquímica, Justo Marcelo Alonso, profesor de otorrinolaringología, Eduardo Anavitarte, que fue después decano interventor, Aquiles Amoretti, que fue profesor de piel y sífilis, Roberto Berro, Juan Carlos Barzantini, todos estos eran del grupo de endocrinología del instituto, José Luis Vado, Ricardo Bastos Pelzer, que había sido uno de los fundadores del sindicato médico del año 20, Héctor Bassano, el radiólogo pediátrico, Miguel Becerro de Bengoa, Jaime Bech Morelli, el padre de Jaime Bech Napi, que estuvo en Río Grande, Juan Carlos y Héctor Castiglioni Alonso, el padre del Caco Castiglioni, y el tío que fue profesor agregado de medicina legal, Raúl Caicials, que fue presidente del colegio, Gonzalo y Alfredo Cáceres, el esposo de Esther Correch de Cáceres,
José Manuel Cerviño, que luego sería profesor de endocrinología, pero que estaba en ese tiempo bajo la égida de Mucio Fournier, Alfredo Canzani, Eduardo Joaquín Canaval, Octavio Cravanzola, también fue presidente del colegio en los últimos tramos, José Pedro Civil Puig se dedicó a la cirugía plástica en el Pereira Rosell y fue director del hospital, Juan Carlos Campistegui, que fue director de la colonia del Hospital Hogar Piñero del Campo, Enrique Clavó, que fue ministro, y fue el primer profesor de enfermedades infectocontagiosas, Bolívar Delgado, Correa, el padre de Bolívar Delgado Pereira, Juan Carlos Dillero Urioste, el hijo mayor de Juan Carlos Dillero, Ligia Duarte de Collazo, una doctora paraguaya que vivía en Punta del Este, Juan Duyurdier, del cual tuvimos noticia hace pocas sesiones, Gregorio Dálvora, que luego sería presidente del colegio del CASMU, años después, Bernardo Echepare, Cleopatra Epifanio, destacada neumóloga, Fernando Echegorri, cirujano, Enrique Figari Legrand, hijo de Enrique Figari, el que fue jefe de clínica de Pedro Vizca, Francisco Forteza, otro ministro de Salud Pública, salteño, Francisco Fernández Lascano, tío de Juana Bestein, de allá de Tambores, Jaime Gianetto, que fue jefe del servicio de otorrinolaringología en el Pasteur, y fue el padre de Federico Gianetto Williams, que fue vicepresidente del sindicato médico, Federico García Capurro y Rafael, pero Federico fue el ministro de Salud Pública, ministro de Defensa Nacional y no sé, algunas otras, y embajador en Alemania, según me comentaba Alberto Irigaray. Y Rafael García Capurro, que fue un gran cirujano del Hospital Británico. Antonio Lucas Gafre, otro salteño. Adolfo Garra, Pedro Gaudiano, el reumatólogo, García Grasso, Carlos Mario Lluria, el padre de Frederick Lluria, Ciro Gianbruno, Mario Gallero. Hay muchos fundadores del sindicato acá. Miguel Jauregui, Julio Lorenzo Idil, que fue mi pediatra, Humberto Lorenzo Lozada, Juan José Leunda, jefe de infecto contagiosa del Pedro Vizca, Pedro Larguero, Germán Mendoza, Héctor Murigán, también director de Pedro Vizca en algún momento, Germán Mernies, Hugo Balosetti, Julio Morató Manaro, Rubén Mosera, fue presidente del sindicato médico en el 64, Alberto Morelli y Juan B. Morelli, los hijos del profesor Morelli estaban allí, Marino Mora Guarnido, que era un médico español republicano, Martín Miqueo Narancio, Uruguay Marino Perciante, que fue director del Fermín Ferreira y luego de la colonia Semboá, Pablo Buñoa, un médico de Salto, Humberto May, que lo mencioné entre el tema de los conflictos, Haroldo Mesera, Juan Ángel Muchada, Elías Milies, Juan César, Mucio Fournier, José Nosar, Francisco Nicola Reyes, aquel hombre que quedó parapléjico por la herida de bala en el Pereira Rosell cuando estaba como jefe de clínica del servicio de Morquio. Humberto Orcasberro, el tío de Juan Carlos Macedo, que originó esta serie de publicaciones. José María Penco, que fue un distinguido pediatra y era el abuelo de Ernesto Pérez Penco y de Wilfredo Penco, que aunque no lleva el apellido, es de la misma estirpe. No, el abuelo. Carlos Paradeda y Francisco Paradeda, alguno de ellos estaba en Tacuarembó. Gonzalo Pelfor, el hermano menor de Conrado Pelfor, este era radiólogo del Pasteur. Pedro Víctor Pedemonte, el hombre que inició la cirugía de mano. José Óscar Perkovich, cuyo nombre lleva el Hospital de 33. Euclides Pelufo, el primer Euclides, ahora tenemos otro Euclides, Euclides Silva Gaudín, que es el único que puede ser que haya recordado a algunos de los personajes estos y que llegó a conocer a los últimos dirigentes del Colegio Médico. Euclides Pelufo, el padre de Leopoldo, profesor de pediatría. Ulises Quintela, hijo de Manuel, otorrino. José María Reyes Terra, vinculado a la medicina legal y a la psiquiatría. Alfredo Rodríguez Castro, este era primo de Milton Ricci. Francisco Roca, que fue el hombre que inició la policlínica de diabetes en el Pasteur y que hizo el libro después con Pla, que editó el Sindicato Médico. Víctor Raggio Acosta y Lara es el abuelo de nuestro Víctor Raggio y que fue administrador del CASMU años después y fue jefe de la división técnica del Ministerio de Salud Pública. Mario Rius, el otorrino, que tenía la casa en la esquina de donde estuvo el Sindicato Médico, Boulevard Artigas y
Diana Monterroso. José María Silva, este fue el primer presidente del Colegio Médico y el hombre que se puso en conflicto con el Colegio Médico encabezando la secesión de España mutualista. Y eso dio, sí, alumno de Soca, pero un hombre parece de muy mal carácter porque terminó retando a duelo a uno de los presidentes del Colegio Médico. O sea, que él había fundado, para tener una idea de calado. Miguel Ángel César es uno de los fundadores del Sindicato Médico de Maldonado, que después se retiró de allá. Juan Soto Blanco, que fue profesor de cirugía. Jaime Sala López, un otorrino distinguido. Manuel Salsamendi, el músico, organista y pianista. Federico Salveraglio, el padre de Carlos, y que fue también fue el primer jefe de medicina preventiva del CASMO, y fue miembro de la academia. José Soto Castiñeira, el padre del Gordo Soto de 33, el que hizo la descripción con Morquio y Bonava del signo de Morquio, Bonava y Soto. El neumoquiste perivesicular a mínima. Domingo Sarli se dedicó a los niños. Armando Sarno, Juan J. Tuyá, el padre de los Tuyá, de Juan, José y de Eduardo. Venancio Tajes, un proctólogo que trabajó en Impasa. Antonio José Terra y Larraz. Este es el hijo de uno de los hijos de Terra. Claro, que trabajaba con Mucio. Por eso la barra del Pasteur se vino toda al Colegio Médico. Bonifacio Urioste, cirujano, y cirujano de tórax, el que hizo la primera operación de atresia de esófago en el Uruguay. José Luis Vilar del Valle, gastroenterólogo, que publicó con Martínez Prado un libro sobre cirrosis. Eduardo Vigil Zóñora, que tuvo un servicio de neurocirugía en el Pasteur y que fue dueño del Sanatorio 2 antes de que fuera del CASMU. El Sanatorio 2 era de Piñeirúa y Vázquez Zóñora, y Vigil Zóñora. Vázquez Rolfi, el socio y compañero de Vado. Honorio Vera, otro dueño del sanatorio. Alberto Vázquez Barrier y Roberto Vázquez Barrier, uno de ellos fue profesor de oftalmología. Pascual Cito. Bueno, esta es la carátula de esa revista, del primer número, de mayo del 43. ¿Y quién fue el asesor jurídico y el que armó el estatuto del Colegio Médico? El doctor, el abogado Enrique Sayagués Lazo, que vivió entre 1911 y 1965, abogado, profesor de Derecho Administrativo, director del Instituto de Derecho Público, que falleció asesinado por un médico ginecólogo que había sido sumariado con su intervención, con la intervención de Sayagués, en una mutualista por abusar de pacientes. Fue asesor jurídico, Sayagués, de la Caja de Jubilaciones, del primer abogado, desde el inicio hasta su fallecimiento, y fue abogado del Colegio Médico. En las publicaciones aparecen con frecuencia homenajes a personalidades de la medicina, en este caso la designación del profesor agregado Juan Carlos Castiglione Alonso como, en su especialidad de otorrinolaringología. Acá tenemos en la fundación de la Confederación Médica Panamericana en diciembre del 46 en La Habana, Cuba. Ahí está, el primero que aparece a la izquierda es el doctor José Ángel Bustamante, que fue el presidente de la Confederación Médica Panamericana hasta que pasó su sede a Uruguay en el año 64. Y el tercero es el doctor Raúl Caicials, que era el representante del Colegio Médico. Pero fíjense ustedes que, a pesar de la diferencia que había entre ambas instituciones, por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el doctor Amézaga, que había sido abogado del sindicato médico, y por el doctor Forteza, que era miembro del Colegio Médico, habilitaron que con fondos del erario público fuera una delegación integrada por un delegado de cada una de las dos instituciones a formar parte de esa reunión que dio origen a la Confederación Médica Panamericana. De modo que por el sindicato médico fue Manuel Ambrosoni, el padre de Pablo Ambrosoni, y Caicials por el Colegio Médico. Acá lo tenemos a Caicials haciendo uso de la palabra en esa ceremonia. Otra recordación cuando nombran profesor agregado de higiene a través de un concurso al doctor Federico Salveraglio, y también cuando es designado médico forense por un concurso de oposición el doctor Héctor Castiglione Alonso, que luego haría carrera en medicina legal hasta ser profesor.
agregado. Acá hay una necrológica para el profesor que no pude ubicar de dónde sería profesor, tal vez era profesor de secundaria, profesor Alfonso Crisi, pero no lo recuerdo integrando el cuerpo de la Facultad de Medicina, y distintas actividades sociales que registra allí. Bueno, esta es una integración de los directivos de alguna época, y registran también alguna visita que hizo el doctor Mario Pareja Piñeiro, connotado médico del Sindicato Médico y delegado de los profesionales a la Facultad de Medicina, que con motivo de una concurrencia al Colegio Médico para informar sobre las actividades de la facultad, fue motivo de una nota en la revista. Sobre los honorarios médicos, publicaron esto por los años 50, habiendo acordado con el sindicato médico unos aranceles mínimos para las consultas, 5 pesos para la medicina general y 10 pesos para las especialidades en consultorio. La visita, 10 y 20 pesos. En esta época, las gremiales se dirigieron al doctor Julio César García Otero, que había sido un connotado profesor de facultad y decano 2 veces, para que elevara el precio de su consulta, porque como él cobraba 5 pesos, los demás no podían cobrar lo mismo, ¿no? Bueno, acá tenemos un acto recordatorio al doctor Pedro Raúl Alonso, que era un jefe de servicio del Hospital Pasteur, con motivo de su fallecimiento. Y este doctor, Luis Eduardo Mato, fue uno de los presidentes del Colegio Médico que tuvo mejor relación con todos los demás colegas, tuvo afiliación a las 2 instituciones y sobrellevó mejor la situación. Hay unas extensas notas con motivo de su fallecimiento y realmente era una personalidad muy, muy destacada. Acá tenemos algunas reuniones que se realizaban con motivo de la celebración del Día del Médico, hacían su propia reunión con las damas. Acá tienen una constancia de un cambio de dirección en el Hospital Fermín Ferreira. El director que sale es Conrado Terra Urioste, otro de la familia, y el que entra es Carlos Viana Aranguren, que luego sería ministro de Salud Pública, con el cual se hizo el tratado para tener la sede de la Oficina Sanitaria Panamericana en Uruguay. Un homenaje al doctor Munjo, este es el Munjo primero, Juan Carlos Munjo, el otorrino, que acompañó a Morquio, está en el cuadro aquel famoso del año 28. Florencio Escardó también figuraba en las páginas, era amigo de los pediatras uruguayos y de los médicos uruguayos. Una recordación para Francisco Nicola Reyes. Y después diversas personalidades que tenían vinculación con el colegio, que habían sido directivos, o algunas posiciones como esta de Julio Lorenzo Idil, Caicials, Felipe Barrabino, este fue uno de los que yo llegué a conocer, hombre además que creo que era uno de los adalides del Cantegril Country Club tenista, a pesar de su figura. Conrado Pelfort, este es Conrado Pelfort, el pediatra. Acá registran la visita de una personalidad extranjera de Colombia. Como ven, arriba habían puesto la foto del doctor Mato, que había fallecido ya. Bueno, y este es un médico de José Pedro Varela, que recibió de la facultad el premio Naya. Entonces lo consignan acá el doctor Alberto Podestá Carnelli como un médico abnegado. También recordaron al doctor Salvador García Pintos, un médico destacado que fue además legislador, que falleció cuando se le dio vuelta a la chalana en la floresta, porque iba a pescar pero no sabía nadar. Y bueno, otra recordación para el doctor Pascual Rubino y para el doctor Manuel Terán, que fue presidente del Colegio Médico. Acá, para tener una referencia de épocas y de precios, año 55, los valores de los autos. El Volkswagen, $1.495, estamos hablando del escarabajo, ¿no? Y acá viene toda la sucesión de los modelos, que los médicos querían conseguir con arancel rebajado, o sea, exonerado de impuestos. Otro nombramiento, bueno, homenajes a Castiglione, Lorenzo Idil, que fue delegado del municipio en la
en la CONAPROLE, y esto es cuando el doctor Caravanzola fue electo al directorio de la Caja Profesional, que le hicieron un banquete en su honor, está allí con todos los compañeros. Y por último, para que vean que en algunos momentos hubo buena relación, acá está el doctor Cravanzola en una ceremonia del Día del Médico, en el sindicato médico, creo que esto fue por el año 59-60, está de izquierda a derecha el doctor Constancio Castells, Octavio Cravanzola, Juan José Crotogini, que era el decano, Mario Casinoni, que era el rector, José Suárez Meléndez, el joven Milton Risi, que era el destacado para hacer uso de la palabra en representación de los recién egresados, y haciendo uso de la palabra allí de pie el doctor Juan Carlos Lorenzo, que fue jefe de urología en el Pasteur y profesor agregado de cirugía y de urología. Bueno, con la desaparición del colegio médico, que mucho bregó por la ley de colegiación obligatoria, incluso apoyando un proyecto en su época de la agrupación universitaria por los años 50, persistieron el sindicato médico desde 1920 y desde el 66 surge la Federación Médica del Interior, que fueron por décadas los únicos gremios de médicos. La Unión de Médicos Mutuales tuvo una fugaz existencia entre los años 70 y 73 y después pasó a mejor vida sin pena ni gloria, y pasaría más de 30 años hasta que se produjera otra fractura con la aparición del sindicato anestésico quirúrgico, que ya se había insinuado desde 1985 con los consejos de salarios y que en 1992, con el pago del acto médico y un largo conflicto de 107 días, marcó su perfil y su presencia. Bueno, hoy existe otro colegio médico, como dijimos al comienzo, por una ley de 2009. Esta es la sede que con la presidencia del doctor Néstor Campos se pudo concretar. Ya los fondos los había reunido el profesor Jorge Torres en su primer periodo. ¿Y qué ha sido por el que bregaron tanto el Sindicato Médico del Uruguay como la Federación Médica del Interior, la Mesa de Sociedad Anestésico-Quirúrgica, la Academia Nacional de Medicina y en su tiempo también el Colegio Médico y las convenciones médicas? Esto con motivo de los 30 años del sindicato anestésico quirúrgico hicieron una ceremonia en el Radisson y el presidente de la Federación Médica del Interior le entregó una plaqueta de reconocimiento al doctor Daniel Montano, que presidía la ceremonia. Como expresó Ramón de Campo Amor, y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Este es Campo Amor. Iba Ferreira dijo: las falacias de falsa oposición consisten en crear falsos dilemas, falsas oposiciones y tomar lo complementario por contradictorio. Y yo creo que esto fue lo que se dio en esta lucha de distintas visiones sobre la medicina desde el punto de vista gremial. Bueno, me faltó hablar de la defunción del colegio médico. Este primer colegio médico se fue muriendo por inanición, porque los veteranos que lo habían creado se fueron muriendo y no hubo renovación. Entonces, los últimos eran prácticamente vestigios de aquellos viejos fundadores. Los últimos que yo conocí fueron Octavio Cravanzola, que tuvo una larga actuación, y Felipe Barrabino. Y hubo un médico, Pelufo, que era un cardiólogo joven que trabajaba en la colonia Sembois, pero que no supe más de él, y ya eran médicos mutuales. Había muchos médicos mutuales y participaban también, cosa que omití decir, en los consejos de salarios. Representaban a los médicos para las mutualistas en los consejos de salarios. Y luego se unió el sindicato médico y la Federación de Empleados de las instituciones mutuales, que era FUFEM, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito en breve. Muchas gracias nuevamente, doctor Turnes, por traer este tema tan interesante y también a los apostadores. Pasamos entonces al segundo tema central: 135 años del Liceo Daniel Armando en la ciudad de Colonia Valdense. Ricardo Pou, Ferrari, Sonia Budrandi y Antonio Turnes. Hace unos días me contó Sonia que había ido a la conmemoración de los 135 años del Liceo de Colonia Valdense, Daniel Armando Hugon, entre otras cosas porque habían declarado al liceo eh, como parte del patrimonio de la nación. Entonces, me pareció oportuno traerlo y después veremos por qué también acá a la
la historia de la medicina, que participaron en forma muy importante fueron los valdenses. Y creo que cabe aclarar quiénes eran. Pertenecían a una iglesia de minoría que en realidad fue un protestantismo, o sea que fueron los protestantes anteriores a la Reforma, muy anteriores a la Reforma. Empieza a manifestarse esta tendencia, luego adquiere más desarrollo en el siglo XVI, pero no era todavía una iglesia, era un movimiento. Después surge la Reforma y ellos se pliegan al calvinismo, ¿no? La iglesia calvinista en cuanto a sus principios. Y en esto tiene algo que ver el liceo, porque Calvino, entre otras tantas cosas que dijo e hizo, no todas agradables, dijo que había que los que formaban parte de su iglesia tenían que mandar sus hijos varones a la escuela, porque era fundamental aprender a leer y escribir, porque eso es lo que permitía el conocimiento de la escritura, ¿no? Entonces dijo, la escuela y la iglesia marchan de la mano a la conquista de Europa. Estos valdenses, o estos valdenses vinieron de un valle, de los valles valdenses, que son, dicho sea de paso, muy bonitos, y llegaron al Uruguay después de la Guerra Grande, entre 1856 y 58. Y fueron en primera instancia a Florida. No conocemos bien las razones, pero suponemos que fueron discrepancias religiosas, con los católicos seguramente, que determinaron que fueran expulsados de Florida y vinieron a ocupar una zona, un pueblo que recién había sido fundado por don Doroteo García en 1858, que se llamaba todavía se llama Villa de la Paz. eh, este, y allí en torno a la Villa de la Paz fueron poblando y formaron colonias, la colonia valdense, que resultó ser después más importante, Ombúes, San Pedro, La Concordia, etcétera. En definitiva, vinieron allí, a Colonia, a la parte bastante próxima a la costa, vean muy próximo a Rosario Oriental, y primero, como dije, en el pueblo de La Paz, y después acá vemos una foto aérea de Colonia Valdense, que es una calle central, y ahí abajo a la derecha ven el templo del cual vamos a hablar con más profundidad más adelante. Bueno, allí en los primeros tiempos de instalación de los valdenses no fue feliz. Ellos discutían sobre todo por la ubicación del templo, y no fue nada fácil, hasta que llegó un hombre fuera de serie, que fue un pastor, Daniel Armando Ugón. Daniel Armando Ugón llegó eh, sobre el fin del siglo. Había nacido en 1852, se había ordenado muy joven, y murió en 1939. Dicho sea de paso, tuvo 13 hijos, 5 médicos, de las cuales 2 eran médicas, 3 químicas, una directora del propio liceo, como veremos.
Bueno, y Armando Hugon empezó por fundar pequeñas escuelas, las Petite École, y por tratar de juntar a los valdenses. Formó una especie de asamblea de los valdenses, los puso de acuerdo. Pero a mí me parece que Daniel Armando Hugon era pastor evangélico, ¿no? No creo que fuera valdense, pastor valdense. Tengo esa duda muy grande y que no he podido aclarar. Este, así que, y se junta con otro pastor, este sí, evangélico norteamericano, que es un personaje quizá olvidado por, por la historia del Uruguay, que fue Thompson. Thompson fue un individuo de gran nivel, era doctor en ciencias de la religión. este, eh, fu- Formó acá en Montevideo un grupo muy importante que luchó contra el grupo de Monseñor Soler. Fundó un diario. Y después en 1880 y algo se fue para Colonia Valdense. Y ahí se juntó con Daniel Armando Hugon. Y entre los dos fueron los responsables de que el 11 de junio de 1888 se fundara el Liceo Evangélico de Colonia Valdense. Así se llamó, 1888. Los primeros liceos que se dice que ya estaban en ese momento eran el de Salto y otro en Mercedes, pero en realidad eran politécnicos, no eran liceos. Más bien formaban gente, artesanos, y los primeros liceos del interior fueron los que estableció Valle en el año 1912. El liceo de Colonia Valdense se llamaba Liceo Evangélico, sin embargo era totalmente tolerante en materia religiosa. Se dictaba un curso de ciencias religiosas, se leía las escrituras, pero era totalmente tolerante. Y fue un liceo mixto, o sea, de los 35 fundadores, eh, alumnos fundadores, 7 eran mujeres, lo cual es absolutamente increíble. Por otra parte, otra cosa interesante es que eh, Thompson había establecido ya perfectamente cuáles eran eh, digamos así, el programa, ¿no? El programa estaba, según estaba establecido por Thompson, formado por un estudio de 6 años. Y esto preparaba alumnos no solamente para los estudios superiores, sino también de comercio, de industria y de magisterio. Eso era muy importante. Muchos maestros formados allí, o si no, en el Instituto Normal de Colonia. Eso era muy interesante. Y además no iban solo gente de la zona, sino que iban también gente de Soriano, del departamento de San José, que entonces estaba integrado por San José y Flores. Y entonces el problema, y era pago, había que pagar poco, pero había que pagar 2 pesos por la inscripción, y después por examen, lo mismo. También había que pagar en la universidad oficial, o sea que no era una cosa rara. Y se inició con 35 alumnos. Y los alumnos que no vivían cerca vivían en la casa de los propios profesores o de los propios pastores. Y primero Thompson pensó en formar una especie de internado, pero resultaba muy complicado desde el punto de vista de llevar a la práctica. Ese es el primer templo valdense que existió, y ahí están
a la derecha está Thompson, está Armand Dubón, y allá a la, no, bien, bueno, a la izquierda está Armand Dubón y a la derecha está Thompson. Y esta es la familia Armand Dubón, que es muy linda, porque además fue una familia muy prolífica, de la cual a su vez en segunda y tercera y cuarta generación siguieron habiendo profesionales destacados. El pastor Armando Dubón fue director del liceo durante varios periodos. No continuamente, pero durante varios periodos. Y una de sus hijas lo sustituía en ocasiones y fue la responsable de dos cosas: de que se hiciera oficial, que eso fue en el año 1890 y... No, no puede ser. 1926. Y la otra es que se construyera una plaza de deportes, para que los estudiantes hicieran su formación. ¿Y dónde funcionaba el liceo? Bueno, entonces Griot, que era un vecino, prestó esa casa. Esa fue la primera, el primer liceo valdense. Funcionó desde junio del 88 hasta el Bartolomé Griot, era el dueño de esta casa. Que veo que Antonio tiene algún dato complementario que podemos... a partir de 1892, esto es muy interesante. Sonia tomó bueno, cuando en oportunidad, ella toma muy buenas fotos, es de verdad digo, una gran fotógrafa, y tomó estas fotos de la casa Griot, o sea, no se vino abajo. Ella dice que no está en muy buenas condiciones, pero bueno, es lindo verla porque emociona un poco, ¿no? Que entre 1888 y el 92 funcionara allí el liceo. Pues este es el templo que ya vimos, también tomado por Sonia, y vean que la otra ubicación, la siguiente ubicación del liceo es ese salón construido sobre una de las alas del templo. O sea que era un liceo pegado al templo. Y sin embargo, se puede decir laico. Gerardo Caetano tiene una expresión que a mí me parece feliz: es la laicidad antes de Valle. O sea, existieron centros educativos laicos antes que Valle de Ordóñez promoviera esa tendencia, que en realidad fue antes de Valle de Ordóñez y antes también de José Pedro Varela, ¿no? O ahí. Así que este fue el segundo. Y esto funcionó hasta el año 1896. En 1896 pasó a esto que hoy día es el Museo Valdés. Ahí está una foto de Sonia, la entrada al museo. Y entonces ahí pueden ver el templo al fondo, y a la parte de abajo se ve lo que fue el Liceo Valdense, hoy Museo Valdense. Y bueno, en ocasión de este festejo, ¿no? Que se hizo una especie de kermés, de fiestita. Y estas son algunas fotografías ahí. En esta creo que está Armand Dubón. Yo no lo veo bien acá, ¿no? Con algunos profesores y algunos discípulos. Eh, Después vemos esta del año 28. Todavía se ve el viejo edificio, el actual museo. Otra foto un poco más reciente, hasta que se inaugura el edificio definitivo en el año 30, que luego fue ampliado.
Esta es también una foto de Sonia del frente del edificio. Es bonito, es muy bonito. Ahora Monumento Histórico Nacional. Esta es de afuera y de adentro. A Sonia le gusta mucho esa foto y la que vamos a ver a continuación. Esta, porque dice que es un liceo de puertas abiertas, ¿no? Un liceo que recibe en en su seno a gente de todas las... Es interesante, ¿no? Bueno, decir por qué en la historia de la medicina hubieron algunos notorios médicos que fueron alumnos, entre ellos, bueno, Porfila en 1892 ingresó ahí y egresó en el 97. El bachillerato lo iban a tomar los profesores de Montevideo. Iba Williman, iba Bá Ferreira, se pagaban, ¿no? Los exámenes y tomaban los exámenes de preparatorio, por decir así. O sea que habilitaban a esa gente al ingreso a las facultades. Mucio Fournier también asistió acá, Pérez Fontana, Velarde, Pérez Fontana. Después los Nini Silva, que ya fueron tratados en y después los Borrás también, los Gianpietro, fueron alumnos de este. Y hay un librito, yo no sé si es cuando el centenario, que está muy bueno, es difícil de encontrar, que se llama Un liceo en medio del campo. A mí me encanta eso, un liceo en medio del campo, porque eso era campo. No había ni siquiera una concentración de gente que pudiese parecerse ni a un pueblo. Era como, y sin embargo fue un semillero de gente de mucho nivel. ¿Por qué? Porque allí se enseñó sobre todo a pensar. Se enseñaron idiomas, se enseñó latín, francés, inglés, se enseñaron ciencias. Había el profesor Pons, era un hombre de mucho nivel, como nuestro profesor, era también el de allí, y muy aficionado a las ciencias y entusiasmó a muchos de los alumnos en el estudio de las ciencias. Y entonces, y en el método, pensar científicamente. Este, bueno, digo, podría leerles cosas, pero no creo que esto aumente en nada lo que yo en definitiva quería transmitirles. Este, en 1892, cuando Bow fue alumno de ahí, los compañeros eran Emilio y Máximo Armando Hugo, que serían hijos de los Daniel. Gabriel y Ruperto Borrás. Emilio Barbarú, otro médico. Jaime Nin, Clemente Escande, Juan Bonjour, Coralio Capillas, Germán y Francisco Imhoff. Este también fue un médico destacado. Bartolo Comba, José Roca, Enrique Villanueva y Ernesto y Oscar Griot, que serían los hijos desde la casa, ¿no? También era interesante que los alumnos más avanzados daban clase a los alumnos menos avanzados. Y de ese modo cobraban un poco y podían a su vez pagar sus estudios. Era un poco el método lancasteriano, que los estudiantes más avanzados ayudaban a los más chicos. Porque hay un libro también de los 50 años que yo nunca pude encontrar, y después está el de los 100 años y ahora los 135 años. O sea que eso es lo que yo quería transmitirles, y ahora los coautores dirán lo que les corresponde.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta charla y agradecer sobre todo a la Sociedad de Historia de la Medicina por tratar este tema que a mí me toca personalmente. Yo fui alumna del Liceo Daniel Armando Bon desde el año 64 al 69. Ingresé en primer año en el 64, o sea, 70 años después de haber sido inaugurado el liceo. Venía de Villa La Paz, porque no es un pueblo, es una villa, y sigue siendo una villa, y cada vez más chica, porque cada vez tiene menos habitantes. Y viajábamos todos los días a Colonia Valdense, junto con compañeros que venían de Boca del Rosario, que es otro pueblito que está en la desembocadura del río Rosario, en un pueblo que hoy es un pueblo fantasma, porque no tiene habitantes, que se llama Indaré, que era una cooperativa arenera. Y además venían compañeros que venían de la colonia Delta, que era una colonia alemana. Todos nos integrábamos en el liceo y yo decía que allí encontré un grupo de estudiantes que, por supuesto, veníamos de distintos lugares, pero encontramos un centro de estudios de puertas abiertas, donde existía la integración y el respeto por los compañeros, por los docentes y por la dirección del centro de estudio. Era un lugar donde se respiraba y se transmitía un espíritu de trabajo, de estudio y de superación, que eran en realidad las tradiciones habituales de la región. Y estos como legados han persistido incambiados hasta el día de hoy. Otro de los hechos a destacar era que éramos todos iguales y que era un liceo mixto, como ya fue dicho, y laico. Allí nadie te preguntaba si eras católico o eras protestante, y todos integrábamos los grupos en forma homogénea. En el año 68 y 69 yo hice preparatorios allí, y ahí se amplió la cantidad de gente que integraba la colectividad del liceo, porque venían de Nueva Albesia, de Rosario, de Cardona y de Juan Lacase a hacer preparatorios en Valdense, porque era un instituto que tenía su reconocimiento como de buen nivel de la enseñanza. Los docentes o eran de allí de Valdense o viajaban, algunos desde pueblos vecinos o desde Montevideo. Y yo quiero recordar especialmente a 2 o 3 docentes que fueron Hortensia Jourdán, que era la profesora de idioma español, el doctor Juan Carlos Rosell, que gracias a él estoy acá, que era el profesor de biología, y a Omar Moreira, que era el profesor de literatura, y al director del liceo, que en ese momento era Aldo Maurín, cuya hija era compañera nuestra del grupo chico de clases. Se forjaron, lógicamente, grupos de amistades que persisten hasta el día de hoy, cada uno transcurriendo su vida por distintos caminos. Muchos de ellos todavía viven en la zona, unos estudiaron profesiones relacionadas con la enseñanza, magisterio, profesores de secundaria, otros dedicados a tareas de servicio o a tareas agrícolas tradicionales, y otros migramos a Montevideo para hacer los estudios universitarios. Después de 60 años de haber ingresado al liceo,
y gracias a la tecnología nos seguimos comunicando a través de un grupo de WhatsApp y reuniéndonos en pequeños grupos de confraternidad entre nosotros o para las grandes celebraciones del liceo. En la última reunión yo diría que he constatado que la institución continúa mejorando su infraestructura, lo que se visualiza a través de la puerta principal, que a la derecha estaba la dirección donde nos llamaban de vez en cuando, y en el fondo los nuevos salones, que fue toda la ampliación del liceo. Entre esos salones hay un salón multifuncional para la gimnasia y se inauguró ahora en los 135 aniversario un salón de informática de última generación. Lo otro interesante es que además en el liceo tienen una huerta orgánica, que en definitiva es como estimular la tradición de la zona de cultivo agrícola. Y bueno, y a más de un siglo de la fundación, el liceo preserva las cualidades con las cuales los soñaron los fundadores, pero apostando al futuro. Y lo que el doctor Pou decía de por qué no quiero nada en la plaza del Liceo Valdense, es porque allí nos hacían hacer gimnasia todo el año a las 9 de la mañana, arriba de la escarcha, con equipo blanco de pollerín, de tenis, y terminábamos todos violetas y llenos de sabañones. Entonces, digo, no lo quiero nada. Bueno, nada más. Bueno, nada para agregar, porque todo lo que ha expuesto Ricardo y Sonia creo que ha sido muy, muy elocuente. De la familia Armando Hugón tenemos a alguien que nos acompaña por Zoom, que es César Armando Hugón, que no le vemos la imagen porque no pudo ingresar, pero está escuchando. Y esta familia del pastor Armando Hugón dio 3 mujeres químicas, Alina, que fue medalla de oro, Clara Elena y Lucía Paulina, 2 médicas que fueron la tercera y la quinta médica egresada de la Facultad de Medicina, María y Alice Armando Hugón. Alice la llegué a conocer, vivió 105 años. Y 3 hijos médicos, Máximo, Luis Alfredo, Daniel, que vivió en Colonia, Máximo creo que vivió en Rivera, y Claudio Víctor, que fue el maestro de la cirugía de tórax. Este liceo, que es muy original, dio una cantidad de profesores de la Facultad de Medicina. Ustedes ya escucharon, Mucio Fournier, Bernardo Pérez, Pau Orfila y Sonia Budrandi. Todos a lo largo de 135 años fueron viniendo allí. Y el mayor de los hijos de don Celedonio Nin y Pons, que era Celedonio Nin y Silva, fue profesor de ese liceo y era predicador en la iglesia metodista. Por eso yo no sé si la iglesia metodista no era la que tenía regencia sobre la parte religiosa. Venía a Montevideo al templo metodista, le escribía el padre con orgullo a un pariente, un sobrino que tenía en España, diciéndole que el hijo ya predicaba y tenía 20 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pou, doctora Sonia Budrandi y doctor Túnez. Excelente, interesante presentación. Nuestra próxima reunión es el 12 de diciembre, segundo martes de diciembre, y el 27 de noviembre tenemos la sesión sobre Blas Pascal. Los convidamos a todos. Muchas gracias. No voy. Sí. Bueno, un abrazo a todos.